Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a Sonia. empezar entonces este panel sobre retos del trabajo en la era digital. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy primero a presentar a los 4 panelistas que nos acompañan esta tarde. Después de eso, entonces, les cuento brevemente cuáles van a ser las reglas que vamos a seguir y las preguntas que los panelistas van a comentar. Entonces, hoy nos acompaña Iván Daniel Jaramillo, que es profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio Laboral de la misma universidad. Ramón Alfredo Aguilar, que es abogado, especialista en Derecho Procesal y asesor de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Sonia García, fundadora de Teleworker, y Mary Laura Perdomo, abogada de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. A ellos les enviaron por internet previamente 4 preguntas que van a ser las que van a guiar la discusión. Y entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo voy a leer cada una de las preguntas, después cada uno de los panelistas va a tener idealmente 3 minutos, máximo 4, para responder muy brevemente esas preguntas. Cada vez empezaremos por un panelista distinto y al final con eso tendremos más o menos 20 minutos, media hora para preguntas, si les parece bien. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta con la que empezamos es la siguiente. ¿Quién quiere empezar por qué lado primero? ¿Por este o tú empiezas? Bueno, entonces, cuando hablamos de actividades como la de Uber o la de Rappi, ¿estamos hablando de servicios electrónicos de intermediación o de actividades de transporte de personas y o de bienes? Más allá de esa diferencia, lo que importa acá es cuáles son las consecuencias de llamar esa actividad de una manera o de otra. Entonces, 3 minutos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad de Rosario, que fue quien nos invitó, y a los organizadores de este importante evento. Es bueno tener una voz sindical en un evento académico como este, en un intercambio como este. Porque precisamente hemos venido con varias inquietudes y con preocupaciones sobre la forma en la que se está realizando el trabajo de las plataformas. Y claramente ahí hay que empezar por una diferencia, y es que si bien el trabajo digital se está dando por medio de una gran cantidad de personas, pues las modalidades varían mucho dependiendo del tipo de plataforma, dependiendo del lugar donde nos encontremos, dependiendo de la reglamentación específica del país, y es un terreno que, pese a que ya viene hablándose desde hace tiempo, pues todavía es inexplorado. Frente a la pregunta en concreto sobre Uber y Rappi, desde el principio nosotros adelantaríamos que la posición nuestra es a partir del reconocimiento de que hay un trabajo, que se está prestando un servicio, que hay una parte responsable, que es en este caso la plataforma o los dueños de la plataforma, que digamos están beneficiándose de un servicio prestado por unos trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido para nosotros el hecho de diferenciar entre servicios electrónicos de intermediación o actividades de transporte de personas y bienes, pues vendría en un segundo plano, porque desde la perspectiva del ser humano que está prestando el servicio estamos hablando de un trabajo y de una relación de trabajo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Yo tengo la visión contraria. Entonces, la visión que yo tengo es que es un servicio de intermediación. Si bien el rapitendero está haciendo un trabajo, él es un trabajador autónomo independiente que está utilizando un medio para llegar a sus clientes, para llegar a ellos, comercializar allí su servicio. Así es como yo lo veo. Pues existen los freelancers también y todo, y es lo mismo. La relación de dependencia en ese caso pues no se da porque al principio yo no hago un contrato laboral, yo simplemente estoy utilizando esto que está disponible y me estoy beneficiando de que ellos me ayudan a contactarme con mis clientes. Así lo veo. Vale, como ustedes verán, tenemos un panel, digamos, variado ideológicamente, lo cual por supuesto es particularmente maravilloso y difícil de lograr. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que habría que aclarar es que no estamos hablando o no deberíamos hablar de Uber y Rappi, porque hay decenas, quizás cientos de plataformas.
Además, no hay un solo modelo de negocio, hay varios modelos de negocio. Están las microtareas, hay hasta servicios para pasear perros, para cuidar personas, para estilistas. O sea, no solamente el transporte, hay muchos servicios y muchos oficios que se prestan a través de las plataformas. En segundo lugar, ya que estamos como polarizados en la primera pregunta, me voy a inclinar hacia lo que dice la ley. La ley dice que las empresas de plataforma pertenecen a la tecnología de la información y comunicaciones. Más aún, pertenecen a un sector, al sector de la sociedad de la información. Las computadoras hace tiempo, los teléfonos celulares hace tiempo que están en todas partes, hasta los niños las tienen. Entonces, el sector de la comunicación, de la informática, es un sector que sirve y está presente en los demás sectores, pero si comenzamos a colocarle adjetivos cada vez que el sector informática va a prestarle la colaboración, la ayuda, el auxilio, el mejoramiento a otro sector, entonces lo vamos a desnaturalizar. Si yo vigilo a mis hijos en mi casa a través de un sistema de informática, no es que el sistema de informática es un sistema de seguridad o es un sistema del hogar, simplemente es un sistema de informática. Igual se contrata un fisioterapeuta. No, la plataforma no sería una clínica ni un servicio de salud, simplemente me está contactando con un fisioterapeuta. Esto es muy importante, la pregunta que hacía la profesora, las implicaciones que esto tiene. Bueno, las implicaciones son dos principalmente. La primera, que usted no puede regular de la manera tradicional a la tecnología. Para empezar, porque es muy difícil, porque la tecnología cambia día a día, innova. Y en segundo lugar, porque cada sector tiene su regulación. Si usted quiere regular al Uber o al Big, bueno, vea las regulaciones propias del transporte, pero no se lo va a aplicar a la plataforma, se lo va a aplicar al usuario. Igual si es al médico, al cuidador de perros o al que necesita un carné o una autorización, una licencia del Estado para ejercer un oficio. Tiene que pedírselo a él, no a la plataforma, porque la plataforma es tecnología, es intermediación. Yo también quiero extender un saludo a todos los panelistas, a todos los asistentes y una felicitación a los organizadores de este evento tan afortunado en este momento, que sin duda, siendo tan variopinta la integración del panel, pues va a contribuir con muchos elementos para que los asistentes saquen sus propias conclusiones y pues podamos arribar entre todos al mejor puerto posible. Yo, igual que el doctor Carlos, que el doctor Ramón, yo pues quiero primero ser bien egocéntrico y bien abogado y hablar del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de la Unión Europea, que yo leo. Justicia Europea falla, dice contra Uber, pues no es contra Uber, es que Uber, y lo obliga a operar con licencia. Lo entiende como un servicio de transporte. Entonces no lo digo yo, esto no es un tema de los libros de derecho del trabajo, es un tema finalmente, ¿quién es Chiputi? Chiputi es el protagonista del libro más importante que se ha escrito en derecho del trabajo, y es El Trabajador. Chiputi era la caricatura italiana de los 30, cuando se empezó a estructurar todo el soporte epistemológico al derecho al trabajo. Era un trabajador hombre de 30 a 60, con botas, con casco, y era el que representaba el trabajador tradicional que nosotros procurábamos gobernar, sobre el cual procurábamos legislar. Yo coincido que ha cambiado, ya no es Chiputi, ya hay mujeres, ya hay discapacitados, ya hay afros, ya hay otras personas que están en este mundo laboral que hay que regular, pero no dejan de ser ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones, no dejan de ser beneficiarios de derechos fundamentales. Y el reto nuestro como profesores de derecho al trabajo es cómo hacemos para que el trabajo decente ya no llegue solo a Chiputi, sino al señor que da una bicicleta y en un 91% de posibilidades no tiene ARL manejando en Bogotá, al señor que da una bicicleta y en un 90% no tiene posibilidades de afiliarse a un sindicato. ¿Cómo hacemos para que ese señor tenga derechos en el trabajo? Es que, claro, suena anacrónico y suena un poquito anticuado hablar de derechos en el trabajo en modelos que son ciertamente pues innovadores y muy complejos de estructurar. Pero más allá de la calificación, es que estamos hablando de el respeto de la promesa de trabajo decente, que es una promesa global, ni siquiera internacional, sino global. No está sometido a que cada país admita uno de esos criterios. Es que todos los países nos comprometemos a eso en los convenios fundamentales de la OIT, en los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Pero lo que digo es que el trabajo decente no puede estar ausente en ciertos espacios, no puede dejar de estar porque teóricamente contradiga modelos operativos de X o Y situación, porque estamos hablando es que hay de por medio seres humanos. Y cuando un muchacho de esos de Uber o de Rappi diagnostica una enfermedad
crónica y progresiva, no puede no estar el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho presente, porque es que el Estado está para apoyar a sus ciudadanos como ciudadanos, independiente de que trabajen en Bavaria, en Ecopetrol, en la Universidad Rosario, en la Universidad Externado, en donde quieran trabajar, es indiferente. Lo que promete y promueve la Constitución y promueve la promesa de regulación universal es trabajo decente. Entonces, el trabajo decente no se puede derogar por ningún modelo innovador, que ciertamente eso a quién le conviene a la sociedad. El primero que le conviene que haya Uber y que haya Rappi es a mí, por obvias razones, pero no por eso puede liberalizarse tanto y se puede admitir que ese muchacho que me lleva la pizza a la casa, que me trae en el Uber acá, pues no tenga ningún tipo de garantías, ni tenga ningún tipo de protección que promete la Constitución y promete el carácter de decente que debe informar cualquier tipo de actividad que desarrolle cualquier ser humano, porque pues simplemente yo me devuelvo 60 años y hay que devolvernos, el trabajo no es una mercancía. Bueno, entonces ya vieron ahí cómo las dos categorías están cargadas y cómo nuestro panel está dividido. La segunda pregunta, en su criterio, las mujeres y los hombres que generan ingresos a través de plataformas como Uber y Rappi, que por supuesto no son las únicas, pero para ponerlos de ejemplo, funcionan, ¿son trabajadores en el sentido jurídico del término? ¿Qué implicaciones prácticas conlleva considerar los trabajadores? Y en caso negativo, ¿con qué términos entonces, si no es el de trabajadores, nos deberíamos o podríamos referirnos a ellos? Bueno, yo no soy abogada, entonces el término trabajador a veces lucho con los abogados en ese término, porque yo trabajo con teletrabajo. Y por ejemplo, cuando propongo que las entidades públicas nombren teletrabajadores a los contratistas, ¡uy! Me saltan terrible. ¿Cómo no es un trabajador? Al nombrarlo teletrabajador lo está poniendo como trabajador de la entidad. Eso me han dicho y yo pues no estoy de acuerdo, es un teletrabajador independiente, autónomo, ¿sí? Y en eso mismo sentido lo doy, es un trabajador independiente. ¿Estoy de acuerdo? Claro que sí, que tenemos que buscar cómo los protegemos y cómo ellos llegan a lo que llamamos trabajo decente, pero trabajo decente no necesariamente tiene que ser como empleado. Existimos muchas personas como yo, como otras que no somos empleados y tenemos trabajos decentes, y existen pues medidas como cómo afiliarlos a la seguridad social, cómo que tengan su ARL, por supuesto su contribución a las pensiones, trabajando con ellos en cómo llegamos allá. Eso claro que sí, pero no necesariamente la vía es que tengan que ser empleados de Rappi o de Uber. La Constitución efectivamente garantiza, en primer lugar, la protección del trabajo, pero agrega en todas sus modalidades. Es decir, no existe una sola modalidad del trabajo. La misma norma constitucional señala que hay libertad de escoger profesión u oficio. Es decir, no todos tenemos que trabajar bajo un formato asalariado, 8 horas, 48 horas. Y por otra parte, muy importante, no solamente garantiza el trabajo decente, sino que además garantiza la seguridad social para todos los ciudadanos. Yo creo que hacia allá debe ir el enfoque, hacia la seguridad social. El artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo va en ese sentido. Dice, caracterice y preocúpese por la seguridad social y protección social de estas personas. El Código Sustantivo del Trabajo es bastante cerrado, el colombiano, porque tiene lo mismo que todos los demás códigos de toda Latinoamérica para calificar el contrato de trabajo: la prestación personal del servicio, el salario de remuneración y la subordinación. La subordinación es el elemento característico, pero decía que es característico, que es singular el código colombiano, porque además 2 veces insiste en que tiene que ser una continuada subordinación y que la subordinación debe mantenerse por todo el tiempo de la prestación del servicio. De manera que es muy exigente el código colombiano para categorizar la figura del trabajador. Lo otro que tenemos que tener cuidado es que trabajadores somos todos los que realizamos una actividad personal y producimos una ganancia, un beneficio, una contraprestación. Lo que hay que calificar o diferenciar son los trabajadores dependientes o subordinados, que son los que están vinculados por un contrato de trabajo, de los trabajadores independientes o por cuenta propia. De hecho, las leyes los categorizan. Existen 2 categorías de trabajadores: los dependientes y los independientes. Como ya dijimos, no nos cabe duda que los que prestan servicio
con sus propias herramientas, con su propia bicicleta, con su propia moto, con su propio smartphone, que escogen su propio horario, que escogen con qué plataforma trabajar, que pueden rechazar los pedidos, incluso pueden rechazar los pedidos después de haberlos aceptado, pueden cancelarlo, que son calificados y calificadores, porque se califica tanto al usuario demandante como al usuario prestador. Las notas de independencia son obvias en estos casos, y más aún, uno de los otros dos elementos, la prestación de servicio. Los prestadores de servicio pueden ser sustituidos o autosustituidos, de manera que ya la prestación no es personal. Y en segundo lugar, y este es muy importante, la remuneración. Cuando yo trabajo para otro, el otro gana dinero, como ponía la doctora, y yo me gano una partecita de ese dinero. En cambio, cuando yo trabajo para mí, yo me gano todo el dinero o buena parte de ese dinero. Los prestadores de servicios por plataforma pagan a las plataformas una pequeña comisión, el 70, el 80, el 90 y en algunos casos el 100% de lo que se recibe por el servicio va al bolsillo del prestador de servicio. Entonces no puede haber un contrato de trabajo sin salario o sin quien pague el salario. Hay casos donde la plataforma le transfiere completamente el costo al operario. Entonces debemos tener claridad de que a lo mejor el problema, definitivamente, más allá del trabajo decente, que es muy difícil de definir, es la seguridad social, son las garantías de la seguridad social. Sí, yo estaba para responder esta pregunta buscando aquí en el celular una presentación que tenía antigua y no la encontré, porque vine en Uber y me enloquecieron con, ¿a usted le pareció bien el servicio o mal? El señor le cobró 13.000 o 20.000. ¿El señor tomó tal ruta o no? Es difícil imaginar un escenario de mayor prueba del control empresarial directo a través de algo que no conocíamos previamente cuando hicimos las leyes laborales, pero a través de la tecnología. Entonces, sí, es cierto que hay algunas caracterizaciones que pueden hacer pensar que esos trabajos tienen grados de independencia, pero es que bajo esa lógica yo seré un independiente siendo un profesor de la universidad porque mi clase la doy como yo quiera y yo muchas veces no voy a clase y mando a mi profesor auxiliar, entonces se perdió el carácter personal. Es decir, claro que hay elementos de independencia en todas las prestaciones de servicio, pero ese ejercicio que estoy haciendo yo con el cuento del celular, lo hice yo y lo hizo el juzgado en Barcelona, en Madrid, en Milán y en París. Y arribaron a una conclusión, y es que claro que hay presencia de subordinación, claro que hay presencia de control empresarial, y al final, ¿saben de dónde tomaron toda la teorización del encuadramiento de la relación de trabajo en esta situación? De un contrato, de una sentencia histórica del Tribunal Superior Español, del contrato de mensajería, que estaba muy apropiado, porque aquí no estamos hablando de crowdworking, aquí no estamos hablando que yo hice un informe muy importante, lo mandé a Roma, entonces lo van a utilizar y me van a pagar, entonces ¿cómo hago para mandar? Tenemos un problema de territorialidad, de la exigibilidad del derecho. Aquí estamos hablando de una empresa que a través de una plataforma me envía a mí a prestar un servicio, con todos los controles, porque si el señor de Rappi me cobra a mí 10.000 más, aquí el sistema lo sabe, si el señor de Rappi protesta frente a la 93 lo van a despedir, y toda mi clase se derogó porque el despido simplemente hace y lo bloqueé. Entonces, yo sí creo que hay unas zonas intermedias que permiten al menos sugerir grados de control muy fuertes que ameritan por ese grado de control una protección mínima, unas garantías, no sé si al estilo de la construcción del derecho de trabajo, pero sí garantías, sí de trabajo decente que se define y se define con criterios de empleabilidad, de derechos en el trabajo, de diálogo social y protección social que deben estar presentes en cualquier tipo de actividad personal, siempre que esté de por medio un ser humano que a través de su trabajo pues pretende subsistir sin que pueda ser calificado como una mercancía, insisto en ese mensaje final de esta intervención. Vale, frente a la pregunta de si los riders o los rapitenderos, como le llaman acá, o los trabajadores de Uber, son o no trabajadores, nosotros primero haríamos un llamado a diferenciar los términos de qué es un trabajador y qué es un contrato de trabajo a la luz del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia está hecho con base en un modelo fordista de hace 50 años que claramente no es aplicable a las dinámicas actuales de prestación de cualquier servicio. O sea, eso ya no tiene aplicación.
los que estudiamos el derecho del trabajo y le damos una visión más internacional, más desde los principios, más desde el concepto mismo del trabajo decente, que es un concepto mundial, un consenso mundial, volvemos al inicio, a qué se debe considerar como trabajador en la persona misma. Y trabajador o trabajadora es aquella persona que presta un servicio o realiza una actividad para generar un servicio o un bien en beneficio de otra persona de sí misma. Porque si nosotros nos ciñéramos por los 3 elementos del contrato de trabajo, el código sustantivo del trabajo, pues los trabajadores informales no serían trabajadores, porque ni siquiera tienen una contraparte. O las mujeres que se han desempeñado en el hogar y se han desempeñado en la economía del cuidado, que han producido el 20% del Producto Interno Bruto de este país, pues tampoco serían trabajadoras. Y hoy en día los estudiosos del trabajo ya reconocemos la economía del cuidado como generadora de riqueza en el país. O las personas que tenemos un contrato de prestación de servicios no nos podríamos considerar trabajadores. Y yo que tengo un contrato de prestación de servicios claramente soy una trabajadora. Y de esa calidad de personal, de ser una trabajadora, se derivan una serie de derechos y de garantías que creo que son el objeto de la próxima discusión. Entonces, el primer llamado es a diferenciar qué es un trabajador, que no es lo mismo que tener un contrato de trabajo. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Y si se mira desde esa concepción, claramente las personas que prestan sus servicios para estas aplicaciones, Rappi, Uber o las otras que se han mencionado, son trabajadores, son ciudadanos y ciudadanas trabajadores. Ya la siguiente pregunta es decir, ¿son trabajadores de alguien o son trabajadores autónomos? Y para eso, de nuevo, el Código Sustantivo colombiano nos trae una fórmula, pero todas las legislaciones laborales no traen la misma fórmula. Incluso para eso llamaríamos de nuevo a la aplicación de las normas internacionales del trabajo de la OIT. Hay una recomendación, la recomendación 198, que se refiere a la relación de trabajo y nos dice que cada país puede establecer criterios diferentes para identificar quién tiene una relación de trabajo o no. En nuestro país el criterio determinante es la subordinación, pero en otros países, por ejemplo, es la dependencia económica, o en otros países es un horario, o en otros países depende del oficio que se preste. Entonces, usted es enfermera, usted es trabajadora y no hay discusión de si está subordinado o no. Es decir, los criterios también son relativos. Nosotros siempre miramos mucho el Código Sustantivo del Trabajo, pero los que estudiamos el derecho del trabajo a partir de los principios internacionales queremos cada vez salirnos más de esa camisa de fuerza que era el Código Sustantivo y que claramente ya no es aplicable a las relaciones que tenemos hoy en día. Y entonces el tercer cuestionario sería, ¿los riders o los trabajadores de Uber son trabajadores? Sí. ¿Y le prestan el servicio a alguien? Para nosotros la respuesta es clara, sí. Tú mencionabas hace un momento que la plataforma solo los conecta con sus clientes. ¿Realmente estas personas o los que usamos las plataformas somos clientes del rider o somos clientes de la plataforma? ¿Será que ese muchacho o esa muchacha, la mayoría inmigrantes según el estudio que hicimos, realmente algún día se hubieran contactado con ustedes si no fuera para la plataforma? ¿Cuál es el medio de prestación del servicio, el medio del trabajo? Y ya lo han dicho varias sentencias de las que ha mencionado Iván. No es la bicicleta, no es el chaleco que me dan. El medio de trabajo, el medio de producción de este tipo de relaciones de trabajo es la plataforma, y la plataforma le pertenece a alguien y estos unicornios están enriqueciendo el trabajo de estas personas. Vale, entonces ya ven que algunos de nuestros panelistas consideran que aquí existe trabajo, otros que no, y entonces eso está conectado con la tercera pregunta, que sería más en términos generales. Todos, sin embargo, han dicho que estos trabajadores deben tener igual un mínimo de dignidad. Dependiendo de su posición, ¿cómo garantizarían ese mínimo de dignidad? Gracias. Yo creo que hay que puntualizar dos cosas. La primera, hay que insistir, el tema no es si son trabajadores o no, es si son trabajadores dependientes o independientes. Sin hacer abuso, como el colega que es excelente abogado, de las sentencias. La mayoría de las sentencias han determinado que son autónomos. Vamos a aclarar esto. Tomando la última opinión, esas sentencias que dicen, la principal herramienta es la plataforma. Esa misma sentencia dice, pero usted no es una empresa de plataformas, usted es una empresa de transporte. Bueno, ¿cómo es que usted es una empresa de transporte donde la principal herramienta es la plataforma? El profesor Todolí en España ha llegado a la barbaridad de decir, pero es que hoy en día todo el mundo puede tener un carro, esa herramienta no vale nada. Será ya en Valencia, España, donde él vive. Aquí en Latinoamérica no todo el mundo puede tener el carro. Cuando alguien provee un carro, provee la bicicleta, no solamente está proveyendo su trabajo,
está proveyendo las herramientas, que eso es un elemento que en el texto que usted menciona, el de la la recomendación 198/2006, debe aplicarse. ¿Quién pone las herramientas? ¿Quién asume el riesgo? Entonces la calificación no es tan sencilla. Y si usted toma esos indicios, los de Costa Rica, los de Venezuela, que son más de 20, usted verá que la mayoría no le va a dar satisfacción, como usted mismo decía, no va a dar satisfacción el derecho laboral. Y es porque nos parecemos a nosotros, la generación X, que queremos que nuestros hijos, los millennials, piensen como nosotros. Y eso es imposible. Los millennials son millennials. Y los millennials son nativos digitales, son merecidos. No les gusta que los regañen, pero son muy inteligentes, muy proactivos, son excelentes emprendedores, son personas independientes, tienen una morfología, una entidad propia. No podemos querer nosotros que los millennials piensen como nosotros. No podemos nosotros querer encasillar una figura tecnológica completamente novedosa a un sistema anterior. Una pregunta sencilla. ¿Quién antes se preocupaba por los taxistas? ¿Quién se preocupó alguna vez si los taxistas eran subordinados o no? Ahora, como hay una fórmula muy parecida, pero que usa una tecnología, y como alguien gana dinero con eso, entonces, como ese gana dinero, ahora yo sí me voy a preguntar si el taxista o conductor de Uber o Bit o Didi es un subordinado. Él tiene el mismo carro, él tiene los mismos riesgos, pero accede a una plataforma tecnológica que le da seguridad, que le permite evaluación, que le permite moverse ante una masa de consumidores mucho más amplia. Y hay una mejor oferta también para el consumidor, porque usted se monta en un taxi, usted no sabe si los van a secuestrar o si le van a dar 2.000 vueltas, ni cuánto le va a costar. Usted a lo mejor tiene 10.000 pesos y no se monta en el taxi, pero si usted ve la plataforma y le dice que le cobran 9.000 pesos, usted se monta y usted está seguro que usted va a llegar a su casa con los 1.000 pesos. Sí, la pregunta es muy sencilla, y es que ustedes sabían que un trabajador independiente en Colombia paga más seguridad social que un trabajador no dependiente, asalariado. ¿Usted sabía que un trabajador dependiente que gana 1 millón de pesos paga lo mismo que el que gana 2 millones de pesos? No puede ser, paga el doble porcentualmente, queda incluso, paga 286.000 pesos, queda por debajo de su mínimo vital. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? El problema es que en Colombia los trabajadores independientes están muy mal regulados a nivel de la seguridad social. Las normas son también retardatarias, las normas son en favor del sistema y no en favor del operario. Entonces ese operario de Rappi o de Uber, ¿cómo se va a inscribir en la seguridad social si le van a quitar el 30% de lo que gana? O sea, el problema acá es ver, y no solamente es de Uber ni de plataforma, el problema es lo que usted mencionaba, el artesano, la cuidadora, la persona que plancha, que cose. Esas personas necesitan seguridad social porque un día se van a enfermar o un día van a llegar a viejos y van a necesitar la pensión. Entonces, yo creo que estamos confundiendo la fuente de trabajo, la fuente de producción, con el problema que no hemos querido afrontar, que es el problema del piso de protección, que también está en una recomendación de la OIT, y con el problema de la seguridad social de los independientes. La evasión es inmensa, pero es forzada. ¿Quién va a pagar el 30% de su salario para no tener con qué comer? Yo creo que ese es el problema que tenemos que abordar. Sí, yo creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, como advierte la pregunta Laura, es que todos coincidimos en que este trabajo tiene que estar acompañado por unas garantías mínimas. O sea, ¿cuáles son? Es el debate. ¿Cuál es el modelo? Ese es un problema diferente. Pero complementando la intervención del doctor Ramón, en Cataluña ya ¿saben cuál es el problema? Y por qué esa sentencia que yo conté ahorita, ¿saben quién era el accionante? No era un rapitendero, era un megajuicio de 50, pero no eran ellos, era la seguridad social, era nuestra UGPP. Porque al final, si ellos no cotizan, pues ahí sí nuestro problema de reservas, que no tiene nada que ver con esta conferencia de los 40 billones, que todo el mundo sabe, de los 4 puntos del PIB, pues va a estallar. Entonces vamos a seguir penalizando a los que están contribuyendo frente a los 14 millones que están por fuera. Entonces, es cómo hacemos para atraerlos a ellos al trabajo con derechos. La pregunta es cómo hacemos para que tengan garantías. Yo sí, sinceramente, nosotros hemos tramitado 3 proyectos de ley tal vez, o 2, 062 y bueno, otros 2 que intentamos, que no llegaron a buen puerto. Llegó este artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo que al menos le da instrumentos al gobierno para tratar de regular la situación, pero sí hay un tema evidente de encuadramiento previo a la hipotética o necesaria regulación legal o de intervención de reforma.
como decía Mary, es que cuando uno es profesor de Derecho al Trabajo uno enseña los círculos, que hay un trabajo dependiente y uno independiente, y se acabó la clase. En Europa, en el centro de esos dos círculos hay zonas grises. Entonces se habla en Italia para subordinación, se habla en España de trabajo autónomo económicamente dependiente, se habla en Portugal de contratos equiparados. Hay 1000 técnicas para superar esa tradicional diferenciación que no caracteriza suficientemente el trabajo que queremos regular y no es capaz de intervenir de forma suficientemente eficiente. Pero lo definitivo es que para mi gusto es un problema de encuadramiento para responder la pregunta. Es un problema de quién es ese señor que me trajo hoy. Ese señor definitivamente es independiente. La encuesta que hicimos, claro, no es, pero eran 308 rapitenderos. A mí siempre me decían, profesor, es que esto, usted está equivocado, porque ellos son socios, ellos son profesores como usted. Lo que pasa es que para cuadrarse, el sábado y el domingo van y hacen 2 o 3 envíos de la pixita, y el otro hace con mi carro que llevo a 2 o 3 personas y ahí me cuadré lo que me hace falta, que a todos nos hace falta siempre algo del salario, un delta, a todos nos hace falta por bien que ganemos, ahí me lo cuadro. Nosotros identificamos ahí, doctor Ramón, que es que no la tengo aquí porque no la puedo encontrar, pero el 85% es su fuente de ingreso principal. Y esa encuesta coincide con la encuesta que se hizo en Argentina, muy parecida a la que hicimos nosotros aquí en Colombia, con resultados muy parecidos, frente a la disposición horaria, frente al tema del control que ella advertía, frente al tema del despido, que es absolutamente… Piensa en un segundo que su despido dependía de un clic y yo haga en mi celular en este momento porque no me gustó X o Y cosa que hicieron. Eso contraría toda la teoría de la estabilidad y de la protección contra el despido que hemos construido durante más de 60 años. Yo lo que pienso es que hay que buscar una fórmula de encuadramiento judicial, legislativa, es lo de menos, que permita presencia de trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Bueno, yo puedo coincidir, la puerta de entrada es la seguridad social, sí, seguramente, pero definitivamente, y quiero que quede muy claro para todos los que me escuchan, nosotros, esa encuesta que le hizo la Escuela Sindical, que le hizo el Centro de Solidaridad y le hicimos nosotros, no pretendía en ningún momento culpabilizar a nadie ni sacar de eso ángeles y demonios, era simplemente caracterizar quién es el nuevo trabajador, es lo que queríamos hacer. ¿Por qué? Porque eso tiene que quedar muy claro. El derecho al trabajo no pretende empobrecer a nadie, pretende ser el mejor instrumento de riqueza que se ha inventado la sociedad. Bueno, iniciando por donde termina Iván, de la pregunta de quién es este nuevo trabajador, pues a este nuevo trabajador ya le están poniendo un nombre y es el precariado. Ya ni siquiera estamos hablando de proletariado, sino que estamos hablando del precariado, porque son trabajadores que creo que en el consenso de los que estamos en la mesa les reconocemos su calidad de trabajador y trabajadora, pero cuando decimos, ok, entonces si es trabajador tiene unos derechos fundamentales, eso ya se solucionó en la revolución industrial hace mucho tiempo y se dijo que los trabajadores tienen un derecho. Entonces, muéstrame los derechos que tienen ellos y ya que me estás diciendo que son trabajadores. ¿Tienen el derecho a afiliarse sindicalmente? Sí, decimos nosotros, pero cuando un trabajador de estos descubran que se afilió a un sindicato, pues claramente el botoncito va a decir desconectar. Además, el término es trágico, es como una eutanasia laboral, ¿sí? Va a ser desconectado. ¿Tiene derecho a la negociación colectiva, que es un derecho fundamental de la OIT? Me van a decir, ¿cómo es trabajador? Sí. Y les digo, ok, en la práctica, ¿con quién va a negociar? Porque la plataforma dice, no, yo soy un intermediario. Y el gobierno te va a decir, no, tú no trabajas para mí. Y el cliente, el trabajador asalariado que tiene pereza y en su casa pidió el domicilio, te va a decir, no, pues tampoco eres mi trabajador, entonces yo tampoco voy a negociar contigo. Te voy a decir los otros derechos fundamentales, o sea, si eres trabajador tienes derechos fundamentales. Ok, la jornada máxima de trabajo, que fue la principal lucha del proletariado, una jornada máxima de 8 horas, ¿la tienen estos trabajadores? Claramente no la tienen. Ellos están trabajando un promedio de 12 horas, de 14 horas, pueden trabajar las 24 horas del día si se quiere, ¿sí? ¿Cuáles otras garantías deberían tener en su calidad de trabajadores? Por ejemplo, unos ingresos mínimos. No existe como con fundamento constitucional en este país el derecho al salario mínimo. Bueno, pues estas personas no lo tienen. La plataforma un día puede decirle que por cada domicilio le va a pagar 5.000 pesos y al otro día le va a pagar 1.900, que fue lo que generó las protestas que todos vimos en el Parque de la 93. Entonces, ni siquiera el derecho mínimo vital está garantizado para este tipo de personas y dijimos que son trabajadores. El derecho, por ejemplo, a la seguridad social, que es hacia donde lo que las plataformas o lo que el gobierno dice, bueno, la seguridad social sí se lo podemos dar,
pero no puede ser, doctor, y ahí listo con usted de nuevo, no puede ser a través del piso de protección social. Efectivamente, la OIT habla de un piso de protección social, pero son unas garantías casi que existencialistas del Estado que se prestan para personas que no tienen ingresos, para trabajadores absolutamente desempleados. Y acá Rappi dijo, el director de Rappi dijo que están generando más de 20.000 empleos, estamos hablando de empleos, ¿sí? El piso de protección social es para personas que están enfermas, que están discapacitadas, que no tienen ingresos, pero estas personas, los riders o los que hacen Uber, son trabajadores que están generando ingresos, que están recibiendo una remuneración, como ustedes le quieran llamar, y que además están generando ingresos para un tercero. Entonces, dejarlos en un piso de protección social claramente no es una solución. Ellos deben ingresar al sistema de seguridad social, como en salud contributiva, afiliarse a un sistema de pensiones, porque los BEPS no les van a garantizar ingresos, o sea, van a ganar menos de lo que están ganando ahora como precariados. Entonces, para nosotros, que ya hemos sido claros en que consideramos que sí son trabajadores y trabajadoras, claro, tienen derecho a unas garantías. Y las garantías, ¿quiénes se las tiene que dar? En primer lugar, el Estado. Pero en segundo lugar, nosotros creemos que hay una corresponsabilidad que tiene que garantizarse y tiene que determinarse, y claramente está en los que se están beneficiando de este servicio. Y creo que todos tenemos claro quiénes son los que se están haciendo millonarios en el continente con el trabajo en estas plataformas. Bueno, de mi parte prácticamente lo han dicho todo, no tengo más que agregar que, pues claro que sí hay que buscar la entrada a la seguridad social lo más urgente y sí encontrar maneras de que tengan mejores condiciones, como tú dices, de ganar un poco más, ¿no? De acuerdo a los servicios, el horario de trabajo, pues puede haber un límite de cuántas horas estuve disponible y hasta ahí llegué, ¿verdad? Para que no, es una manera de controlarlo, pero pues obviamente ellos dicen, entonces se me bajan los ingresos porque es un trabajo a destajo, ¿no? O no me pueden controlar, pero pues digamos que es empezar a construir, estos son pues nuevas oportunidades laborales, es que yo lo veo como que son oportunidades laborales que van surgiendo y nos van a ir surgiendo cada día más. Cada día la flexibilización laboral está más presente y los que estamos del lado de contribuir a que eso salga bien, pues sí idearnos las maneras de que se vaya ajustando la legislación. Ahí papá gobierno tiene que hacer una parte importante y pues que haya por supuesto sí equilibrio dentro de lo justo, si hay ganancias, ¿no? Bueno, mil gracias. Entonces acá vamos con la última pregunta. Como ustedes ya saben, existen fallos en ambos sentidos. Yo no he hecho la cuenta de cuál sentido ha ganado, pero existen fallos a nivel internacional que dicen que los trabajadores de estas plataformas deberían ser considerados como trabajadores asalariados dependientes y en ese sentido que le deberían dar todas las prestaciones asociadas con un contrato laboral, y otras que no, que de las que yo haya leído son menos, pero no nos vamos a poner aquí a hacer la cuenta cuantitativa. Pero entonces la pregunta, digamos, yo creo que podría ser más interesante si es diferenciada, y es tal vez para Mary, para Iván Daniel, si en Colombia empezaran a salir fallos de jueces donde se declara que existe una relación dependiente, y en ese sentido que estos personas que generan ingresos a través de este uso de esas plataformas deberían ser declarados trabajadores con todo lo que eso implica, ¿ustedes qué riesgos le ven a esos fallos, si es que le ven algunos? Y entonces tal vez para Sonia y para Ramón, si se dan esos fallos, ¿ustedes creen que las empresas los acatarían o no los acatarían? Y que eventualmente se podrían convertir estos fallos en una eventual inclusive oportunidad para las empresas o no. Sí, yo, nuevamente, esos 20.000 mujeres y hombres, porque claro, cuando uno acerca a este tema, uno dice, bueno, es que incorporar la tecnología al tema laboral, que pues es una realidad, puede significar un salto para superar la pobreza, etcétera. Yo, al encontrar así la encuesta que hicimos, esto no es clasismo, pero yo sumo quiénes son los rapitenderos, 45 más 38, estoy casi en 70 y pico, 80, estrato 2 y estrato 3, porque a mí no me digan que una persona de estrato 1 tiene el celular para conectarse y para llevarme la pizza y para estar en
en la línea de este tipo de trabajo. Luego, no necesariamente estamos hablando de personas que no deberían estar en el mundo del derecho al trabajo contribuyendo a la seguridad social, contribuyendo con los impuestos, con el resto para servicios a los ciudadanos. ¿Qué peligros tendría una declaración de relación de trabajo? Como cualquier peligro de relación de trabajo, pues el efecto redistributivo que tiene el derecho del trabajo es justamente el que se pretende. No es un peligro está totalmente inventado el derecho al trabajo, claro que no está inventado, pero yo sí creo, para cerrar con esta mi intervención y cumplir con el tiempo prometido, que frente al neoliberalismo debe haber neolaboralismo. Lo escribí alguna vez y creo que aquí es más ingente esa necesidad de cómo hacemos para que el derecho del trabajo no sea el gran ausente de estos avances, de toda esta maravilla que es la tecnología, porque no puede calificarse de otra forma, pero no puede admitirse que sea la vía idónea para el sueño prohibido del empresario, como dice el profesor Romagnoli, ¿no? Y se me da cuenta, bueno, cuando era pequeño su sueño era China, bueno, finalmente era sueño prohibido y tal, para cerrar con no hacerlo tan largo. El sueño prohibido del empresario es una empresa sin trabajadores, sin maquinaria, sin impuestos, sin contribuciones a la seguridad social, sin prestaciones sociales. Estamos en este momento en el sueño prohibido. Sí, bueno, frente a cuál sería el peligro, efectivamente comparto con Iván. El peligro sería que hubieran en una sola plataforma Rappi 20.000 trabajadores con derechos, 20.000 trabajadores que de pronto van a estar pensionados algún día, 20.000 trabajadores que si se accidentan en su bicicleta y los coge un camión llevándote la pizza a tu casa, pues van a tener una pensión de invalidez. Eso va a redundar también en que van a mover la economía, porque van a mejorar sus ingresos y con eso van a tener mayor capacidad de compra y con eso vamos a tener mayores aportes a la seguridad social y con eso lo que vamos a tener es una redistribución de la riqueza. Yo quiero insistir con esto, que puede sonar todo lo rojo que ustedes quieran, pero es teoría del trabajo, y es que se está generando una riqueza que simplemente se está concentrando en los dueños de las plataformas. Está más que derrotado el tema de decir que el aumento o la disminución de los costos laborales van a ser determinantes para la generación o no del empleo. Igual Rappi no va a cerrar si le dicen que sus trabajadores tienen que reconocer sus garantías. Igual va a seguir operando en el país o en otro país donde quiera ir a precariar, por supuesto, no sabemos. Pero en este país lo que pasaría es que vamos a seguir habiendo muchos usuarios que vamos a necesitar del servicio de plataformas, que claramente ellos por ahora necesitan a trabajadores para prestar ese servicio porque no tenemos robots suficientes para hacer las entregas o los drones suficientes para hacer las entregas, y que van a ganar un poquito menos del porcentaje de ganancias que están obteniendo en este momento. Pero eso va a redundar en mayor bienestar social, en menor desigualdad en este país que tiene el segundo papel más desigual del continente, que no es un lugar honroso, y vamos a tener unas garantías de decir que esto sí es un Estado social de derecho. Para mí cambiaría completamente el modelo, ¿no? Pues sería crear una empresa distinta a la que tienen, por supuesto, y habría que mirar si para ellos sería atractivo pues asumir a estas personas como empleados y lo que esto conlleva dentro de su negocio, y pues aceptar que ese va a ser, es otro modelo completamente, tienen que definirlo si sí lo asumen o no, ¿no? Y pues de pronto sí habrá algunas que dicen, no, a mí no me interesa trabajar allá porque pues allá no me rinde lo que yo quiero, entonces pues sí tendrán que cerrar e irse a un lado donde puedan continuar, es lo que yo veo. No sé si compensa lo que tú dices que van a disminuir un poco sus ganancias, yo no sé qué tampoco, ¿no? Eso, no sé, en este momento tú dices que las ganancias son muy altas, habría que mirar de verdad cómo sería el modelo. Sí, ahora sí estamos completamente en desacuerdo. Y es que ¿cómo piensa usted que el trabajador va a ganar más si la empresa va a ganar menos? Eso no existe. Es imposible. Por el contrario, si usted forza, vamos a comenzar por la pregunta. Los fallos, insisto, han sido más los que han declarado que son autónomos que los que son dependientes. Pero además los fallos son individuales, son por personas, por casos, ni siquiera por plataforma. En una misma plataforma, en un mismo país, han tenido sentencias contradictorias. Y esto quiere decir
y muchos, lo ha dicho la Comisión Federal de los Estados Unidos, incluso creo que en la Unión Europea también lo dijeron, que esto no se le puede dejar a los jueces, porque los jueces no manejan la política pública. Los jueces tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Volviendo al tema de fondo, si se declarara que todos son trabajadores, no, la empresa no necesariamente tiene que irse. Pero como dice la doctora, va a haber que cambiar el modelo. Vamos a volver al modelo fordista. Entonces yo le voy a decir al señor, ahora me trabaja 8 horas, ahora me cumple el turno, ahora no se puede conectar a la otra plataforma, ahora me tiene que tener un rendimiento porque si no hay una causal objetiva para terminar la relación. Y ahora usted no se va a ganar el 70%, ahora se va a ganar el 40%, el 30% o el 20% o el 10%. ¿Cuánto gana un vendedor de una empresa? El salario mínimo más el 5%, más el 10%. Entonces, vamos a volver a lo que decíamos al principio. No podemos aplicarle el derecho fordista, usted lo nombró, lo dijo el profesor. No podemos aplicarle el derecho del trabajo que conocemos a esta tecnología. Además, aquí no hay 2 partes, aquí hay 3 partes, 4 partes. El comercio, el solicitante, el que preside el servicio. Y usted dijo algo muy importante y es lo que yo vengo repitiendo a lo largo de las 4 intervenciones. El primer problema a resolver es la seguridad social. Ese es el primer problema. Porque si tiene un accidente, ese muchacho o esa muchacha tiene que tener una protección. Y si llega viejo, ojalá llegue a viejo, y perdona la expresión viejo, ya yo voy por ahí cerca, tiene que tener una pensión, o tiene que tener una pensión de viudez, la viuda o el viudo. O sea, tiene que haber una protección. El piso de protección social no solamente es para los que no trabajan, es para los que devengan menos de un salario mínimo. Lástima que la encuesta que se hizo, que el profesor muy amablemente, sin conocerme, me la envió por correo, no preguntó cuánto ganaban, porque eso es importante, saber cuánto gana un rapitendero, cuánto gana un Uber, porque eso tiene que ver con la precarización, porque lo que más le importa al trabajador, por supuesto hay muchos elementos muy importantes, pero lo primero que le importa al trabajador es cuánto me meto en el bolsillo para ir al supermercado. Eso es muy importante, eso es un análisis que no se ha hecho. ¿Cuánto gana? ¿De verdad es precario? Lo que sí es precaria, repito, es la seguridad social, pero no de él, sino de todos los independientes, los artesanos, la señora que cose en su casa, el que tiene un tallercito de motos, un tallercito de bicicleta. Ese es trabajo precario. Yo creo que entonces tenemos que poner las cosas en su lugar. No creo que se deba crear una tercera categoría, profesor, porque la misma doctrina española, la misma doctrina portuguesa, la misma doctrina inglesa critican los modelos intermedios, el worker inglés, el trade, el trabajador autónomo económicamente dependiente de España. La misma doctrina dice que no soluciona. ¿Por qué no soluciona? Porque entonces el juez, en vez de escoger entre una y otra fórmula, tiene que escoger entre 3 fórmulas. Entonces hay más conflictividad social. Por eso, mi planteamiento en este momento, además esto está en pañales, en este momento nuestro planteamiento ¿cuál es? Vamos a preocuparnos porque no sean una carga para el Estado, porque las plataformas y la tecnología se utilicen para saber cuánto gana, quién gana, y el Estado pueda a través de la unidad correspondiente saber quién gana, evitar la evasión y lograr de verdad que esas personas, repito el caso de los taxistas, nosotros sabemos cuántos taxistas están inscritos en la Seguridad Social, no lo sabemos. Vamos a preocuparnos por los taxistas, que son unos pares de los conductores de plataforma. O sea, lo que creemos es que los problemas se resuelven uno a la vez. Y el problema principal en este momento, desde nuestra óptica, es la seguridad social de todos los independientes, que es muy precaria, es muy deficiente y aleja al trabajador en vez de aproximarlo a la protección social. Vale, bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Tenemos entonces 20 minutos para preguntas, si alguien en el público tiene una pregunta. ¿Les parece bien si hacen las 4 preguntas y después hacemos 5 minutos para contestar, ya que son solo 4? Listo, entonces. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es referirme específicamente a 2 personas del panel, tanto a Iván como a Mary, que viene por parte de la CUT. Lo primero es, Iván, son 2 comentarios precisos. No es lo mismo un profesor universitario en Uber, que fue una analogía que usaste, porque el profesor universitario sí o sí me tiene que venir a dar la clase y la universidad le va a exigir eso. Viene el suplente, pero tiene que venir a dar la clase. El Uber cuando se levanta en las mañanas puede decidir si se conecta o no.
Y es un ejercicio que hago todas las mañanas cada vez que vengo a la universidad en Uber. Muchas veces me recoge la misma persona, otras veces no. Y cuando me vuelve a recoger la misma persona me dice, no se me dio la gana de hacer servicios ayer. Y la segunda es que a pesar de que tú traigas a colación sentencias, y sobre todo yo creo que la más importante que faltó mencionar fue la del Tribunal de Justicia Europea, que es quien obliga a Uber a constituirse como una empresa en toda Europa de transporte, las decisiones judiciales también pueden estar erradas. Y es el caso, por ejemplo, ahorita de la Corte Constitucional, que desnaturalizó el proceso monitorio porque dijo que las notificaciones por emplazamiento y por aviso no eran factibles. Y nosotros tenemos que ir a atacar esas decisiones, porque no se trata de honrar a un juez, se trata de decirle en qué falló y en ser críticos. Y con respecto a lo que dijo Mary, son dos cosas en concreto, y es que el Código Sustantivo del Trabajo, a lo personal, incluso conjugándolo con principios internacionales, sigue siendo completamente aplicable porque tiene principios muy abstractos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, encontramos que los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo que han sido decantados por la doctrina y por la jurisprudencia son básicamente la existencia de una prestación personal del servicio que se cumple en cualquier plataforma. La segunda es la continuada dependencia, que digamos que no es tan cierto porque también uno puede elegir, porque Internet es un mercado de competencia perfecta, en donde si por ejemplo Uber baja las tarifas, para los conductores pueden ir a Bit o pueden ir a cualquier otra plataforma. Y el tercero es la subordinación, que creo que es el elemento en donde más hubo contención entre todo el panel, que estuvo muy bueno en ese aspecto, porque la subordinación yo no la veo nunca. Yo no veo nunca que Uber esté obligando al trabajador a cumplir con un servicio, ni Rappi, ni ninguna plataforma. Y la otra es que a pesar de que, o sea, que digamos, tú te referiste a un tema y es la ocupación, cuando Rappi dice, estamos generando empleo. Para Colombia, gracias a las reformas que hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe, primer periodo, hubo una reducción notoria de un momento a otro del desempleo, y fue porque el DANE comenzó a medir distinto el tema del empleo, y dijo, no es que si usted está ocupado, usted está empleado. Una persona ocupada, o sea, si yo veo a alguien vendiendo chicles en la calle, técnicamente está ocupado y técnicamente está empleado. Entonces, digamos, yo pienso que el CEO de Rappi se refería a eso. Y ya, felicitaciones por el panel, gracias doctora, porque yo también creo que es intermediación, y muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por sus posiciones, muchísimas gracias por la presentación. Este es un tema que de verdad es álgido, es importante discutirlo. Y naturalmente, como todos los temas que tienen un impacto económico grande, no solamente en el mercado laboral, en el mercado de innovación, sino de verdad incluso en las finanzas del Estado, pues es importante basarlo en datos. Precisamente ese era un punto que yo quería acotar, que me parece importante y que también me gustaría que me expliquen ustedes con la encuesta que hicieron, porque había entendido yo que la muestra era algo así como de 300 personas, ¿cierto? Pero yo les pregunto, pues, digamos, como también un estudiante de temas de políticas públicas, si las empresas de plataformas han salido a decir, por ejemplo, Uber ha dicho que tiene más de 80.000 conductores, ¿qué significatividad estadística tiene una encuesta de 300 personas? Es decir, no sé cómo podemos construir política pública con una muestra estadística tan pequeña si el tema, o sea, lo supera importantemente en números. O sea, me parece importante, a pesar de que es un primer acercamiento y tal, también pues contar cómo hacemos para conciliar dos cosas, porque estos 300 personas nos da una cosa, pero ¿qué hacemos con todas las 79.700 que están ahí en el limbo, ¿no? O sea, me parece que toca presentar esas estadísticas como con un poco más de transparencia, y más bien es movernos para ver si sacamos unas estadísticas grandes y reales que nos permitan saber cuál es el impacto que va a tener cuando nosotros cumplamos la orden que da el artículo 205 de sacar una regulación sobre el tema. Entonces quería preguntarles a ustedes, ¿están trabajando en revisar ese tema de nuevo? ¿Cómo se está haciendo la publicidad de esas cifras? Porque sí me parece pues naturalmente importante tener datos duros para hacer pues políticas públicas valiosas, que no solamente sirvan para probar un punto, sino precisamente para construir algo que sea positivo para todo el país, para el mercado laboral, para las empresas, para el gobierno, en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Puentes, de la ciudad de Neiva. Mi pregunta
y me sirve un poco la pregunta anterior porque va en el sentido también de los datos, pero hacia otro lado, y es, respecto a la última pregunta, se decía, que si se aplicaba la legislación laboral, si se consideraba pues empleados con todo lo que eso implica, iban a ganar muy poco, otros decían no sería viable, y el problema yo creo es que estamos dando estos debates y sin muchos datos, ¿sí? Entonces por lo menos, no sé si si ya algo se haya avanzado, si es las empresas, no sé, si haya estudios de que hasta qué punto, desde el punto de vista ya económico, es viable, o sea, ¿qué sucedería desde el punto de vista de las ganancias, si es viable siendo ellos trabajadores? Yo pues creería, pero pues obviamente es una suposición, creería que sería viable, pero incluso si no fuera viable, mi posición personal es que cualquier negocio que esté basado en es quitarle derechos a otras personas, pues simplemente no debería existir. Pero para uno poder decir alguna cosa tiene que pues haber más datos y más información. Entonces no sé si, pienso yo que eso es labor del Ministerio de Trabajo, el primer llamado a esto. No sé si con el Ministerio ya se están mirando hacia allá, hacia sacar más datos para poder tomar mejores decisiones con base en, bueno, ¿qué implicaciones económicas tendría esto? Si es cierto, como dicen, por ejemplo, una vez creo que vi el de Rappi diciendo que, pues, que ellos no podrían, pero entonces para ver ya sobre datos, ¿qué tan viable o qué implicaciones tendría desde el punto de vista económico a hacer una cosa o hacer otra? Bueno, teniendo acá los dos puntos de vista de que si la empresa no gana, el trabajador no puede ganar más, y que pues se está quedando toda esta plata en manos de terceros por el trabajo de las personas que están trabajando ahorita. La gig economy, pues todavía hay mucho futuro en esto del campo laboral por plataformas. Entonces, pues yo quería preguntar, en el caso hipotético de que pues todos estamos de acuerdo que se tienen que regular los derechos de las personas porque son trabajadores. Entonces, si una persona trabaja en varias plataformas y llegado el caso de que se llegara a regular que sí se le tienen que pagar todas las prestaciones sociales, y una persona trabaja en varias plataformas, ¿cómo podría ser ahí la regulación? Si quieren, lo que podemos hacer es que cada uno tenga 5 minutos para contestar en conjunto las preguntas que les hicieron. Bueno, buenas tardes. Primeramente pido excusas como por solicitar la palabra al final. Reitero, originalmente no tenía una pregunta y sigo sin tener exactamente una pregunta, ¿sí? Es más como un matiz que quisiera colocar. Bueno, veo que obviamente la naturaleza de esta temática dentro del foro, ¿cierto? Está fuertemente orientada a lo que es específicamente regulatorio, específicamente en temas de, digamos, de derecho, ¿sí? Pero respecto a toda esa situación, yo vengo hace muchos ya años preguntándome lo siguiente. Por un lado, pues en un Estado, digamos, organizado, en una sociedad estructurada, organizada a través de leyes buscando regular de alguna forma ciertos comportamientos, es entendible que se esté hablando de leyes. Pero también estamos, digamos, no podemos dejar de lado el hecho de que no solamente está la regulación, sino la autorregulación. En sentido, por ejemplo, de que hablábamos hace algún momento de los actores involucrados, ¿cierto? Que si estaba el empleador, el contratante del servicio, el que presta finalmente el servicio. Me disculpan, no soy muy preciso en los términos porque no soy abogado, ¿vale? Soy un poquito de todo, por decirlo de alguna manera. Veo que lo que ocurre es que estamos entrando en un tema en que debemos hablar de valores, de comportamientos, reitero, de regulación y autorregulación. Tiempos atrás, digamos, no sé, hace un par de décadas, 3 décadas, cuando una compañía hacía algo socialmente mal visto, llamémosle, se daban los típicos como boicots, ¿cierto? En películas, aquí en Colombia no recuerdo haberlo visto, era muy pequeño quizás, pero la gente con las pancartas ahí, no le compre a fulano, no le compre a mengano porque va en contra del ambiente, por lo que sea. Pero
en la modernidad, con la zona de confort que a veces tenemos los individuos, ¿quién se cuestiona y dice, yo no tomo un Uber porque aunque es muy cómodo para mí, yo veo a claras leguas no de necesariamente de la legislación, sino de la moral o de la ética o de mi propio mecanismo de comportamiento y de regulación del comportamiento? Me parece que es inválido de alguna manera, o es impropio, o lo que sea, ¿sí? Hablábamos hace algún momento de industrias nuevas, o más bien decir a una industria o no era una industria. Cuando yo hablo del nacimiento de la informática, es claro que es una industria porque era algo que no estaba y que el tratamiento automatizado de datos y demás me va a permitir generar nuevas líneas de negocio. Pero alguno de ellos, no recuerdo quién, tocaba el tema de si hablábamos de si era intermediación o no era intermediación, ¿cierto? Y miren que una cosa es la industria del transporte, otra cosa es la industria informática, otra cosa es la industria, por decir algo, de mensajería, lo que sea de acuerdo a cada categoría, ¿cierto? Y lo que vemos es que Internet se ve como si fuera un fin y no como si fuera un medio, que en este caso pertenece o está soportado dentro de la industria informática, y lo digo como ingeniero de sistemas que tengo mi formación de base, ¿sí? Entonces, a veces estamos atacando el problema por los síntomas, por las ramas, pero nadie, yo considero que muy poca gente realmente está abordando el problema de fondo, y siempre que le demos por los bordes solamente en términos de buscarle la legalidad o no, nosotros hacemos que muchas leyes que buscan darle, o sea, que hay quienes negocian, por decirlo de alguna forma, las leyes, algunas leyes, para darle la vuelta al problema, pero no necesariamente para solucionarlo. Entonces, es como el llamado a la reflexión que yo hago y que pienso que de pronto pueden tomar en cuenta los panelistas en aras de llegar a sus respuestas, a solución o a contribución en las instancias en que cada uno de ustedes se desempeña. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quisiera empezar de ustedes? ¿Usted quiere? Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por referirse a las intervenciones. Para nosotros es muy valioso, obviamente, y se trataba de un diálogo más que de una exposición unilateral de los panelistas. Por eso valoramos mucho sus observaciones, sus intervenciones. Bueno, frente a los comentarios, frente a mi intervención, puedo decir, claro, muy distinto un profesor de un rapitendero en su caracterización, por supuesto. Lo que quiero expresar es que no hay estancos absolutamente autónomos entre la dependencia y la independencia en el mundo laboral. Nadie es totalmente subordinado y nadie es totalmente independiente. Hay contaminación, dijéramos, de uno y otro carácter en todo tipo de actividad. Entonces, lo que yo digo es, claro, yo entiendo el argumento de sí, pero es que él me puede rechazar el pedido, él puede fijar su horario tal, sí, pero también hay caracteres que, insisto, aquí me llenan todo el tiempo, y está bien, de calificación y control, de control de rutas, de control de entregas, de precios. Luego, esa aparente libertad también tiene su contracara, que es lo que queremos ver acá. Como profesor de Derecho, yo cómo califico a este señor, dependiente o independiente, que es como mi misión, más allá de un interés propio particular, sino de cómo hacemos para contribuir a que cada vez haya una mejor sociedad y cómo hacemos para que estos trabajadores pues estén en el marco de los derechos, que todos hemos comulgado en eso. Bueno, si las entidades extranjeras son importantes, hay que por supuesto que merecen crítica y por supuesto que no son la panacea, y menos va a ser la panacea Italia, España, por supuesto. Pero lo que digo es que son parámetros que por lo menos debemos analizar y debemos saber, más allá, por eso digo que más allá de la sentencia, si es de Madrid o de Italia o de Francia, no importa, es qué es lo que dice la sentencia y por qué toma como parámetro el famoso contrato de mensajería anterior, que puede ser un parámetro jurídico muy interesante para poder encuadrar. Este es un problema de encuadre, ¿cómo hago yo para encuadrar esas normas de la recomendación 198 que mencionaba Mary, Ramón, esas normas del código, esas normas de quién es el trabajador merecedor de derechos, ese artículo 25 de la Constitución que promete cosas tan maravillosas que nunca se cumplen? ¿Cómo hacemos para que se cumplan? ¿Cómo hacemos para que encuadren? Por supuesto que las sentencias pues son objeto de crítica, más por la doctrina, que es lo que hacemos los profesores, por supuesto que es lo primero que queremos que hacer, pero hay que estudiarlas, hay que saber que existen, y por supuesto hay sentencias que animan a la independencia, como las sentencias brasileñas. Yo no pretendo traer un discurso absolutamente unipolar que hable solo, no, por supuesto que las hay, pero me pareció interesante el tema particularmente del contrato de mensajería como fórmula de por lo menos de solución. Complementando con esto, lo que pasa es que es para cloud working, no para trabajo en plataformas, pero la OIT hoy en día está trabajando muchísimo cómo hacemos para llegar derechos a los trabajadores de cloud working, el que hace el informecito y lo manda a Roma, lo manda a Madrid, lo manda a París, para que él tenga derechos. ¿Saben de dónde están buscando derivar derechos? Los contratos de trabajo marítimo.
está muy parecido. El señor que va en el barco y hoy está en Italia, pero mañana llega a Japón y pasado mañana está en Australia. ¿Cómo eso es para que ese hombre tenga derechos y él, pero yo a quién demando? En esta locura, ¿cómo voy a contratar al doctor Ramón para que ahí me corcharon? Entonces, para eso está el contrato los contratos de estos como seafarers, o sea, los trabajadores del mar. ¿Cómo hacemos para que tengan derechos? Hay un convenio sobre el trabajo marítimo, está muy, sobre esa base está tratando de estructurar respuestas en la OIT, que es muy interesante para que le hagan seguimiento, porque nuestro deber aquí como panelistas, acá no hay verdades, acá hay criterios que procuramos nosotros animar a contribuir. Sobre la encuesta, si son 380 sobre 20.000, claro, pues es que la Universidad Rosario no es el DANE, o sea, yo no puedo hacer más de... A ver, claramente no fui yo el que hizo las encuestas, es clarísimo. Lo hicieron entre estudiantes, muchachos de la escuela sindical, del Centro Solidaridad en Bogotá, la Sabana de Bogotá y Medellín. No pretende ser el parámetro de definición de una, por supuesto, es un aporte académico para tratar de ir caracterizando de a poco cómo hacemos para darle derechos al nuevo Shiputi, que es a lo que me refería cuando empezaba mi intervención. ¿Quién es? ¿Es un señor o es una señora? ¿Todos son blancos? Yo creo que no. ¿Todos están bien? ¿Ninguno tiene un problema de salud? Yo creo que no. Es que la sociedad ha avanzado muchísimo y hoy en día el trabajador ha cambiado. Era nuestro interés no era por supuesto hacer una definición completa de los 20.000, entonces, además por un tema que quiero que entiendas, y es, esos datos son de fuente primaria, no secundaria. O sea, yo no probé que ellos tuvieran afiliación a riesgo, no tengo ni idea, es lo que ellos me decían. De hecho, hay datos, te lo digo como experiencia de la encuesta, de complejo análisis, porque claro, si yo soy venezolano y estoy en Colombia trabajando y yo sé que no estoy tan pep legal y viene alguien, un loco, a decirme que es de la Universidad Rosario y me va a preguntar, yo cómo sé que es de allá y cómo le digo que estoy, que tengo o no tengo el pep. Entonces, ese tipo de preguntas, pero necesitamos un insumo porque no hay nada y se hizo un ejercicio muy parecido en Argentina que también ha sido muy valioso. Por supuesto que se requiere que el gobierno tenga instrumentos de medición, por supuesto, no es porque lo hayamos hecho nosotros, entonces no. Lo contrario, es un primer paso para irnos aproximando, ir haciendo estos debates tan interesantes. El doctor Ramón me pidió la encuesta es pública, sobra decirlo, el que la quiera tener nos escribe o está colgada en la página de la universidad, me imagino que sí, y en las páginas de la escuela sindical la pueden consultar, en la página del Centro de Solidaridad la pueden consultar, es para la sociedad, no es para mí ni para los profesores que la hicimos. Y bueno, finalmente este es un tema que genera mucha desesperanza y mucha preocupación para los que defendemos el trabajo decente porque no lo vemos presente lamentablemente en este tipo de manifestaciones. Nosotros queremos oponer la voluntad, el optimismo de la voluntad al pesimismo de la inteligencia, como decía Antonio Gramsci hace más de 100 años en Italia. Nosotros queremos empezar a construir una nueva oleada de derechos laborales. Yo estoy de acuerdo con Mary, con Ramón y con todos los que han hablado en este foro. Nosotros tenemos que empezar a hablar de derechos de la desconexión. Nosotros tenemos que empezar a hablar de otro tipo de lógicas y no quedarme en mi clase de 8 horas por 8 horas, pues la di bien y sí, me van a pagar, efectivamente me van a pagar la clase porque yo la di. Pero el estudiante no me va a conectar, no me va a entender. Si yo no le hablo sí, el profesor me dijo 8 horas, pero yo llegué a las 8 de la noche y aquí me están chateando y aquí me están mandando el mensaje y estoy en vacaciones y ¿por qué no mandaste el informe? Es decir, ¿cómo hacemos para limitar la jornada en este contexto? ¿Cómo hacemos para hablar de derechos en este nuevo sistema económico? El problema es que estamos en una época de cambio y en un cambio de época. ¿Vale? Gracias, profesor. Bueno, creo que hay una conclusión que vino de allá para acá, que es importante, que es que deberían hacerse unos estudios un poco más profundos. Por ejemplo, el tema que yo planteé al cerrar mi última intervención fue ¿cuánto gana un rapitendero? Uno que trabaje 8 horas. Ese tema es importantísimo, porque hay que saber de verdad de qué estamos hablando. O sea, lo están explotando, porque a lo mejor el mismo muchacho con la misma bicicleta, yo le pudiera pagar un salario mínimo y exigirle que trabaje 48 horas semanales. Pero lo que yo he conversado con ellos es que gana más que eso. Y los de Uber ni hablar, o los Big. Yo no tengo Uber porque la plataforma no me dejó conectarme, pero me puedo conectar por Big y ellos dicen, no, es que me conecté con Didi porque Didi me da un premio de 300.000 pesos, o sea, me completa 300.000 pesos si hago tantas carreras. O no, me voy con este otro porque este no me dice a dónde voy. O sea, hay una economía de mercado. Y esto va con la pregunta que hacía el joven allá, es que para poder determinarlos como trabajadores no vamos a poder, porque si él se conecta con 10 plataformas, ¿cuál es el empleador? Los 10. Y si yo le digo
a usted que es estudiante que sale a las 4 de la tarde, agarra su carrito y se pone a trabajar en la bicicleta o en el carro, digo, no, pero es que a mí no me sirve que usted me trabaje 2 horas, usted me tiene que trabajar 8. Usted me dice, entonces no me sirve. El modelo del negocio es distinto. Lo que dicen los profesores es una preocupación. Me preocupó, sí, un comentario que no lo dije la vez anterior, de los millonarios. En los países hacen falta millonarios, porque los millonarios son los que contratan a los otros. ¿No? No, es que tengo que decirlo. No, es que tengo que decirlo porque yo vengo de un país donde ese discurso nos generó muchos problemas, nos sigue generando muchos problemas. Entonces, tiene que haber producción, tiene que haber seguridad social, tiene que haber un mínimo vital, tiene que haber personas. Y usted también dijo algo que me llamó la atención. La Constitución garantiza la sindicación, garantiza la contratación colectiva. Precisamente el trabajo es ese. Formen, organicen, pidan, revisemos primero si no ganan el salario mínimo, porque yo estoy seguro de que sí ganan el salario mínimo, si trabajan 8 horas. Pero, ¿qué le digo al inmigrante? Porque la encuesta de usted dijo que más del 50% son venezolanos. Sí, bueno, lo que ellos dijeron. ¿Qué le digo al migrante? No trabaje. ¿No? ¿Y qué le digo al ama de casa que tiene 4 horas mientras lleva el niñito al colegio y ahí se redondea o se complementa? O al pensionado que quiere ganar un poco más que la pensión porque la pensión es solamente el salario mínimo y de paso le descuentan la seguridad de salud. O sea, el tema es muy complejo, hay que verlo desde una perspectiva quizás más abierta, más de buscar lo que está haciendo el derecho laboral en muchas partes, ya no apegarse al contrato de trabajo, sino a los sistemas de seguridad social en general. Hay que garantizar un mínimo, definitivamente. O sea, yo creo, también lo dijo la doctora de una empresa de trabajo por internet, por supuesto. O sea, nadie puede pensar en que alguien va a trabajar por menos del mínimo. Tenemos que buscar esa garantía, pero no creo que encasillarlo o pretender encasillarlo en un formato de hace 50 o 60 años nos pueda dar la solución. Por eso hemos insistido tanto en el tema de la seguridad social, que es de todos los independientes. Esto creo que hay que repetirlo mucho y llevarlo a la mente. Hay muchos independientes, muchas personas que tienen contrato de prestación de servicios o que no tienen contrato porque son los que venden cositas en la calle y no tienen seguridad social. Hay que comenzar, creo yo, por ahí, no atacando quien está generando el empleo. Luego habrá formas de autorregulación seguramente, o habrá formas de intervención si es que efectivamente existe una precarización que no creo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas, por estar acá, por escucharnos estas opiniones que claramente son diferentes, pero lo importante es que haya el debate y especialmente en un espacio académico como este. 4 cosas muy rápidamente. Lo primero, de si una persona trabaja para varias plataformas, ¿cómo se haría? Pues un trabajador puede tener varios contratos de trabajo concurrentes y eso, coexistencia de contratos, o puedo tener un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios y contribuir conforme al modelo de cada uno, digamos, eso ya está resuelto. Lo segundo, de si el código sigue siendo aplicable o no, yo quiero insistir, y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor, y nunca ha sido mi posición decir que apliquemos el modelo de los 50, de hecho mi llamado es totalmente contrario. Yo no creo que la solución sea el modelo contrato de trabajo, código sustantivo del trabajo fordista, que todo el mundo tiene que trabajar las 8 horas y presencialmente en la empresa, en la fábrica. Claramente no. De hecho, mi llamado o mi posición frente a esto, mi propuesta es siempre tornémonos y prioricemos los principios constitucionales del trabajo y los principios internacionales del trabajo, que te dicen que hay unos derechos mínimos, unas garantías mínimas y que ya se pueden adecuar al diferente tipo de relación de trabajo que tengas. Relación de trabajo en el contexto internacional no es lo mismo que contrato de trabajo del Código Sustantivo. Entonces, insisto, nuestra propuesta es apliquemos los principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos y garanticemos unos estándares mínimos que los principios te dan la facilidad de adecuarse a diferente tipo de relaciones. En ese sentido, y volviendo un poco al término que tú mencionaste de autorregulación, para mí sería el mejor modelo. Un modelo desarrollado de derecho del trabajo no te va a reglamentar cada cosa de cómo se hace, en qué horario de 6 a 5, no.
Precisamente los modelos más desarrollados lo que van a permitir es la autorregulación. ¿Cómo? Por medio de organizaciones de trabajadores fuertes y por medio de la negociación colectiva. Cuando tú estás en modelos desarrollados de Estado Social de Derecho, de garantías sociales y laborales, la ley no te dice cada coma de cómo se presta el servicio y cómo se paga, de en qué horarios. La ley te da la libertad de que los trabajadores tengan una voz que les represente y de que sea la voluntad de las partes, sindicato, organización de trabajadores y empleador, los que fijen las condiciones. Entonces no les apliquemos contrato de trabajo, permitamos que estos trabajadores se organicen y que digan, ok, estamos de acuerdo, entonces concertemos cuál es el porcentaje de ganancia que va a tener cada uno. Porque si tú me dices que son independientes y que no tienen control, ¿por qué los rapitenderos no pueden opinar en cuánto se les paga y cuánto no? O sea, no es solo el tema de que tú te puedas conectar a la hora que quieras, es el tema de que tú puedas decidir o opinar al menos cuánto te vas a ganar. Pero eso no lo saben, eso lo está fijando la empresa, ¿sí? Y bueno, frente al tema de si le dejamos a eso a decisiones judiciales o a una reglamentación específica, creo que hay un problema. Bueno, dos problemas. El primero, compartimos contigo, efectivamente lo que se hizo en este estudio fue una muestra para tener algún punto de partida. Para mí es irresponsable que el Estado tenga listo un borrador de decreto o que la ministra del Trabajo haya salido por medios nacionales a decir que Rappi es legal, cuando ni siquiera conocemos las condiciones en las que se está prestando los servicios. O sea, puede haber trabajo infantil, puede haber trabajo forzoso y ella sale de la manera más desprevenida en uso de competencias que no le corresponden a calificar una figura como legal. Para nosotros eso es supremamente irresponsable. De hecho, la CUT radicó ante la ministra una solicitud de retractación. Señora ministra, a usted no le corresponde declarar la legalidad o no de este tipo de relación. Y en segundo lugar, si el gobierno, si el DANE no tiene los estudios, si las plataformas no nos dan las cifras, que son los únicos que realmente saben cuánto están pagando, qué horas están trabajando, cuáles son las ganancias, pues es muy difícil efectivamente crear políticas públicas, que no es nuestra tarea, y para nosotros es difícil hacer un diagnóstico completo. Nosotros lo estamos haciendo desde lo que nos dicen los trabajadores, que es nuestra fuente, ¿sí? Y entonces, si es decisión o no, pues en varios países, como el modelo no está hecho, se está haciendo por medio de decisiones judiciales, que como usted dice, en uno el caso se aplica solo interpartes, en otros países, dependiendo del sistema jurídico, se aplicarían para todo el mundo. En Estados Unidos, en California, se acaba de aprobar una reglamentación específica de un test ABC. El test ABC lo que dice es, para definir si es trabajador o no, usted solo tenga en cuenta 3 criterios: el criterio de control, el criterio de si esa persona está prestando un servicio que es propio de la empresa. Digamos, si usted lo aplica a un rider, es decir, si llevar el domicilio es propio de la empresa o no, pues creo que la respuesta es más que evidente. Y el tercer criterio es de si ese trabajador se dedica permanentemente o cuánto tiempo suele dedicarse a esa labor. Digamos, es una fórmula. En Colombia, pues, veremos qué pasa. Yo insisto, creo que ya se está preparando una reglamentación por parte del gobierno sin fundamentos en la realidad de cómo debe afiliarse a la seguridad social. Hay en curso un proyecto de ley presentado por el senador Rodrigo Lara, sobre el trabajo en plataformas como económicamente dependiente, y probablemente tengamos procesos judiciales muy pronto. Y mientras tanto también los trabajadores se están organizando y los vamos a organizar. Eso es una promesa. No, creo que de mi parte no habían hecho preguntas. Sí, un comentario muy importante. El test ABC es un test que inventaron contra las plataformas. Ese test no se corresponde ni con los criterios de la OIT, ni mucho menos con el sistema colombiano. De hecho, si usted aplica ese test, por ejemplo, un médico cirujano que cobre millones por sus manos, cuando vaya y preste servicio en una clínica, él va a ser trabajador de la clínica. Porque según ese test, si usted hace lo mismo que hace el recibidor de servicio, en este caso las clínicas prestan servicio de salud, un médico presta servicio de salud, entonces, no, pues él fue, operó y se retiró, y se fue a otra clínica, Él es un independiente. Entonces, ese test está muy mal elaborado. Ese test, le repito, ni siquiera se corresponde con el de la recomendación 198. Entonces no podemos tampoco importar un sistema de ese tipo. Además, en Pensilvania se dijo lo contrario porque se aplicó el test Borelo,
que es un test mucho más parecido al test que utilizamos en Latinoamérica. Colombia lamentablemente ni siquiera aplica los tests. O sea, Colombia sí está realmente un poco demorada en ese avance. Pero aún con el text, insistimos, creo que el problema va más allá. Ojalá los trabajadores independientes logren su organización, porque eso, la autorregulación, la conversación, la negociación es por supuesto válida y necesaria en toda sociedad. En eso sí estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a que pasen por un café y una milhoja y también los invitamos para que aprovechen al final del día, cuando terminemos con el último panel, visitar la exposición que está aquí en el primer piso. Muchas gracias.